¿Te has dado cuenta de que no eres exactamente la misma persona cuando hablas diferentes idiomas? Y la cuestión no es que suenes diferente en cada idioma y te expreses de otra manera, sino que de alguna forma sientes de una forma distinta. No se suele hablar mucho en relación con el aprendizaje de idioma, que es la identidad lingüística que tenemos a la hora de hablar los diferentes idiomas que vamos dominando. Ahora me preguntarás, ¿por qué, Marta? ¿Por qué es importante eso de la identidad lingüística? Porque quizás ese sea el botón que te falta para activar realmente el idioma que estás aprendiendo. Muchos políglotas dicen que hablando los diferentes idiomas se sienten de forma diferente. Aparte de expresarse también de forma diferente, es como que tomas una identidad diferente, sigues reglas de una cultura donde se priorizan unos temas, hay más distancia a la hora de relacionarse o más cercanía, dependiendo del idioma que sea, se tiene un humor diferente dependiendo de esa clave cultural. La realidad es que cada idioma activa unos patrones diferentes. Sabemos que cuando aprendemos un idioma no solamente aprendemos vocabulario, sino también la cultura que hay detrás, lo que las personas valoran, tienen más preferencia por el uso. En algunos idiomas nos sentimos más serios, más lógicos, por ejemplo hablando en alemán, y en otros idiomas, como por ejemplo el portugués o el español, muchas veces prioriza ese sentido del humor, el hacer la broma rápida, quitarle hierro a la cosa, a los asuntos difíciles, porque no nos gusta. Preferimos tener un tono más ligero, más amigable también, donde las dificultades de la vida se obvian un poco, cuando las relaciones no son muy profundas, lógicamente. Cuando aprendes una lengua, no solamente aprendes cómo decir las cosas, sino también aprendes dónde decirlas, cuándo decirlas, dónde decirlas. Por ejemplo, en España la gestión muchas veces comercial de cerrar contratos se hace con una comida, con una cena, para poner el colofón final, porque es todo más distendido, más directo. En Alemania eso sería imposible. El sentarse a comer juntos es después de la firma del tratado, después de haberlo ajustado completamente todo. Y las cuestiones importantes aquí en Alemania se hacen en los despachos, en sitios neutrales a poder ser para las dos partes, dependiendo. Mientras que en otros contextos culturales pues es todo como más privado, más cercano. Y esto es la regla y hay que conocerla para evitar malentendidos también. Con esta cuestión de la identidad lingüística puedes pensar, me siento raro hablando en este idioma, es como hay más distancia, no me siento yo mismo. Cuando llegas a este momento es porque te das cuenta de esas diferencias culturales que directamente fluyen a la hora de hablar, porque has aprendido formas, patrones de comportamiento y de lingüísticos que corresponden a ese contexto, lo que en tu lengua materna pues jamás harías. Y cuando aceptas esta diferencia y la haces natural, entonces ese diálogo contigo de reconocerte no tiene conflictos. Cuando tú notas esa diferencia y eres consciente de que lo que estás haciendo no es lo que normalmente harías, puede surgir esta sensación de desconocimiento de tu propia persona, de cómo respondes a las personas. Por ejemplo, algo súper facilísimo y muy evidente. En España tú nunca presentarías a una persona como, bueno, aquí te presento a un conocido. Nunca. Tú siempre presentas a otra gente, aunque no la conozcas casi de nada. Es un amigo que acabo de encontrar, alguien que vive en mi calle, alguien, no se le presentas, pero no como un conocido. En Alemania es la forma más normal de presentar a alguien cuando no es tu amigo. Y la diferencia entre amigo y conocido es evidente en alemán. En español, conocido tiene una connotación negativa, por lo que realmente no lo usamos. Tenemos la palabra, suena un poquito fea, ¿verdad?
Cuando tenemos la expectativa de sonar de la misma forma en los idiomas que hablamos, te das cuenta que hay una zona gris donde realmente no estás actuando de la misma manera, no te expresas de la misma manera. Esto es un conocido, esa distancia a la hora de introducir personas, de marcar diferencias, de mostrar realmente hasta dónde llegan las relaciones humanas. No es realista poder hacerlo en todos los idiomas de la misma manera. Por eso esa diferencia es muy ligera. No pensemos que cambias de personalidad. Claro que no, pero cambia la perspectiva de lo que es importante. Otro ejemplo muy claro es la primera vez que escuché en alemán Bleiben Sie sachlich, que quiere decir una cosa así como tranquilízase, sea más objetivo o cíñase a los hechos, algo así, donde yo en mi vida jamás he dicho una cosa así en español. Bueno, también porque al ser más joven tampoco tiene situaciones donde utilizar algo así. En cambio, aquí lo empecé a escuchar relativamente pronto en mi proceso de aprendizaje del idioma y me sorprendió muchísimo. Y bueno, no es que yo lo utilizase con otras personas, pero automáticamente sí que a la hora de comunicar, no sé, me empecé a ceñir más a los hechos, a no dar tantas vueltas hablando de las cosas. Es como que priorizas las cosas que para ese idioma es importante, ¿no? El comunicar de forma clara y objetiva. Y en español es más, para mí, concretamente, rellenar huecos, el hacer la conversación fluida y no tanto el dar datos concretos de cosas importantes que quieres comunicar. En español para mí es más la conexión con la persona y en alemán cuando hablo es más para informar, dar datos de ciertas cosas y no tanto para conectar con las personas porque muchas veces tampoco lo quieren ni lo necesitan. Y cuando intentas sonar de la misma forma en todos los idiomas extranjeros que hablas, surgen automáticamente problemas. Por ejemplo, al principio de vivir en Alemania, yo tuve muchos problemas porque conocía la gramática, el vocabulario, pero no sé por qué, me comunicaba de la misma forma que me comunicaba en español, por ejemplo, con los imperativos. Cierra la puerta en un contexto también de amistad. Haz esto, dame el otro. Hasta que una persona me dijo, ¿por qué hablas así? Yo no te trato de la misma forma. Y luego me di cuenta de que la otra persona estaba utilizando fórmulas de ¿te importaría darme esto? ¿Podría ser tan amable de cerrar la ventana? Eran expresiones que yo conocía perfectamente, pero a la hora de tratar con mis amigos, pues no lo hacía así. Prefería la forma más directa de pedir lo que se me ocurría en ese momento de forma inmediata. Y gracias a esa persona que me indicó mi error es cuando empecé a cambiar y a aceptar que, bueno, pues a partir de ahora ya sé que tengo que utilizar estas fórmulas para pedir cualquier cosa. Otro ejemplo muy curioso fue la primera vez que escuché hablar sobre la palabra mágica, das Zauberwort, palabra mágica. Simplemente es la palabra por favor. Y eso lo escuché unos padres hablando con su hijo, que le estaban educando para que dijera en todas las situaciones gracias y por favor. Yo realmente nunca lo aprendí porque en mi contexto cultural no era necesario obligatoriamente en la familia decir por favor y gracias a las cosas. Fuera de la familia, lógicamente sí lo aprendes, pero dentro de la familia, con amigos, compañeros de clase, nunca. Además era tonto, feo, incluso en los años 70, 80, utilizar esas fórmulas. Estamos hablando de un contexto cultural y temporal muy concreto, pero ahí vemos que cada idioma pues tiene su códice. Y volviendo otra vez al tema de sonar igual en los diferentes idiomas que dominas, extranjeros, es importante tener en cuenta la diferencia de esa identidad lingüística
para adecuar el tono, las expresiones que utilizas, incluso a veces el vocabulario, con el correspondiente idioma, la correspondiente cultura y lo que se espera de ti. Y tienes que aceptar que en cada idioma vas a ser un poquito diferente para corresponder con los diferentes idiomas y lo que las personas de diferentes lugares culturales esperan de ti. Aún así, tú sigues siendo la misma persona, lógicamente súper auténtica, aunque esas modificaciones que con el tiempo se vuelven automáticas son lo que da esta liberación y activan el idioma porque te hace reaccionar en automático de una forma diferente. Cuando aprendes un idioma nuevo, te presenta ante ti una posibilidad diferente de comportamiento, de utilización de la distancia con las otras personas, y ese código cultural es un enriquecimiento increíble. Y solamente cuando te atreves a descubrir diferentes culturas es cuando vas adquiriendo esa capacidad de ver diferentes perspectivas. Y es como añadir una capa más a la tuya que ya tienes por haber nacido en un cierto sitio con un determinado idioma. Y cuando dejas de luchar contra esta sensación de en mi lengua materna lo haría diferente, es cuando empieza a activarse el idioma, cuando permites que fórmulas diferentes, quizás totalmente ajenas a ti, funcionan también. El permitir utilizar un registro diferente con su código correspondiente es lo que hace que te sientas bien, que admitas esas posibilidades dentro de tu forma de comportarte, entender el mundo y comunicarte con los demás. Por último, quiero decirte que activar un idioma es aceptar esa versión de ti mismo que vemos reflejada en ese idioma que estás aprendiendo. Y por otra parte, ten en cuenta que aprender idiomas no es solo imitar frases de otras personas con un acento increíblemente correcto, sino que es integrar eso a lo que estás expuesto en tu nueva identidad lingüística que se ha ampliado con ese nuevo idioma. Te deseo mucha suerte en ese proceso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.